con gran alegría en nuestros corazones por la oportunidad que Dios nos ofrece de estar aquí hoy para compartir este tema. Un tema que tal vez escuchamos con frecuencia: la práctica de la caridad, que debemos cada uno de nosotros tratar de implementar en nuestra vida, porque en el mundo en el que nos encontramos es necesario encontrar un oasis de paz, de amor y una oportunidad de practicar el sublime mandamiento de la ley de amor. Sin embargo, a través de los tiempos podemos decir que antes de la venida de Jesús, la caridad era casi desconocida. Estas prácticas vinieron con Jesús, con sus enseñanzas, con su ejemplo, porque fue Él el que la instituyó a través de todo lo que Él pregonó, hizo y actuó en favor de todos aquellos que le conocieron y que aún hoy Él sigue impactando y sigue haciendo por nosotros a través de esas enseñanzas. Antes de la venida de Jesús, los niños eran abandonados por sus madres, los ancianos también abandonados en las plazas públicas. No se atendía a los necesitados como tal vez hoy cada uno de nosotros tenemos la idea de que es necesario vivir en pro de la ayuda. Se confunde a veces también la caridad con el tema de la limosna, de la beneficencia. A veces creemos que caridad es solo dar cosas. Y hoy vamos a aprender cuál es el verdadero sentido de la caridad y cuáles son las formas que nosotros podemos tener para practicarla. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 15, San Mateo 25, 31, 46 nos habla de lo que es necesario para salvarse. Allí, en esa parábola, Jesús explica, dice que cuando el Hijo del Hombre viniere en su grandeza con sus ángeles, reuniría todas las naciones y haría separar a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y diría a los unos: venid a la derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve sin techo y me diste refugio, estuve triste y me consolaste, enfermo me visitaste, en la cárcel y me fuiste a asistir. Y pasad a la izquierda vosotros que cometéis iniquidades, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque tuve enfermo, estuve en la cárcel y no me asististeis. Sin embargo, Jesús, a aquellos que hicieron todo esto por Él, ellos les preguntaron: Señor, ¿y cuándo fue que nosotros te asistimos? Y Jesús les dijo: pues realmente os digo que cuando lo hicieron con esos hermanos míos más pequeños, fue a mí a quien lo hiciste. De igual manera, aquellos que no lo hicieron preguntan: Señor, ¿pero cuándo nosotros te vimos en estas condiciones y te dejamos de asistir? Y Él les dice también que cuando lo dejaron de hacer con aquellos que de nuestros hermanos más pequeños, fue a Él a quien le dejamos de asistir. Entonces Jesús ahí ya nos viene a enseñar algunas de las formas como nosotros podemos practicar la caridad y el bien en el amor a nuestro prójimo. Porque muchas veces nos limitamos y decimos no tener y no poseer recursos para poder auxiliar
a aquellos necesitados. Y hoy, en esa parábola, observamos que nosotros tenemos muchos de esos recursos para poder auxiliar a los necesitados. Un doctor de la ley que estaba allí se levanta queriendo mostrar que era una persona que cumplía con la ley y le dice: Señor, ¿qué es necesario para salvarse? Y él le dice: ¿qué está escrito en la ley? El hombre que conocía la ley le dice: amarás al Señor tu Dios de todo vuestro corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley. Dijo: haz eso y vivirás, le dijo Jesús. Sin embargo, el hombre le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús relata la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es esta parábola? Donde dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado, y los ladrones lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto y le robaron sus pertenencias. Iba pasando por allí un sacerdote, pero pasó de lado, lo miró y siguió de largo. Posteriormente pasó un leví, y este también, viéndolo, lo miró y siguió su camino. Mientras que un samaritano que atravesaba por este camino lo vio y, movido de compasión, se aproximó, echó aceite en las heridas, lo vendó, lo curó, lo subió a la cabalgadura y lo llevó a una posada, donde al posadero le dijo que lo cuidara y le dio un dinero para que él hiciera todo el deber de cuidarlo, porque él tenía que partir, y que cuando él regresara le iba a devolver lo que hubiera invertido en el cuidado de esta persona. ¿Cuál de ellos crees entonces que es el prójimo de aquel que cayó en desgracia? El samaritano, porque él fue el que se movió de compasión y piedad ante la necesidad y la circunstancia que había vivido este hermano. Entonces, nuevamente ahí Jesús nos refuerza las capacidades, que no es solo, por ejemplo, en el caso del samaritano, la ayuda del momento, el cuidado del momento, sino que también él no solo llegó hasta ahí, sino que fue más allá. Hizo un seguimiento, hizo un acompañamiento del proceso de este hermano que había caído en desgracia, ayudándolo no solo a pasar su momento, sino también que fuera asistido mientras él no podía hacerse cargo. Así también nosotros muchas veces nos conformamos, ¿o no?, con hacer algo y nos vamos y ya, fue así, un momento, y nos olvidamos de las personas, de las situaciones, de las cosas en las cuales nosotros de pronto podríamos hacer ese seguimiento y seguir asistiendo y seguir auxiliando a las personas a las cuales queremos impactar. Entonces, la caridad, queridos hermanos, es amor a Dios y al prójimo. Es una virtud que, unida a la justicia, regula el proceder moral del hombre para con los otros seres y especialmente para con los otros hombres. Nosotros debemos entender que el amor, la caridad, va de la mano con la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así como queremos que seamos tratados o que se haga con nosotros, así nosotros debemos actuar con los otros. Entonces, de esa manera debe ser entonces esa práctica de la caridad, esa práctica del amor a nuestro prójimo. Con todas las criaturas también debemos nosotros practicar la caridad, con nuestros hermanos menores, con aquellos que sufren, con aquellos que están alejados del amor, que causan dolor, que causan sufrimiento. Hacia ellos también es nuestro deber de amar. La moral de Jesús, entonces, la que Él nos enseñó, se resume de esta manera: el hombre justo, ¿quién es? El que practica
la caridad y la humildad. Y cuando él practica la caridad y la humildad, es conducido a el camino de la felicidad. Miren qué bueno que nosotros podamos entender que a través de la práctica de estas virtudes, la caridad y de la humildad, podemos llegar a tener la felicidad que podemos tener y que nos es permitido aquí en la tierra. Sin embargo, también nos habla del hombre malvado o el hombre que aún no ha encontrado cómo practicar la justicia y el bien. ¿Qué es lo que a él le torpedea el camino? El egoísmo y el orgullo. Y cuando nosotros nos dejamos envolver por el egoísmo y el orgullo, vamos por un camino que nos conduce a la desdicha. Son entonces las virtudes de la caridad y la humildad la llave para que nosotros podamos ser felices. Y el orgullo y el egoísmo, las trabas o las circunstancias, los defectos morales que no nos dejan avanzar. Bien dice en el Evangelio, según el Espiritismo, que son el cáncer de la humanidad. Porque por ella, por el orgullo, por el egoísmo, es que nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos del amor. Y por eso surgen las equivocaciones, por eso vienen las circunstancias dolorosas, porque no reconocemos nuestras debilidades, porque al no reconocerlas, pues no trabajamos en mejorarlas, y porque eso nos hace que nosotros nos concentremos solamente en nuestras necesidades, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros deseamos, en lo que vivimos, y se nos olvida que estamos en la sociedad, que estamos en una comunidad y que nosotros estamos participando en ese proceso de crecimiento de nuestros semejantes, y que solo a través del amor, la práctica del bien y de la caridad podemos todos evolucionar y crecer como sociedad. Entonces, debemos desarrollar ese amor en nosotros, para que, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. Si nosotros estamos conscientes de que todo lo que nosotros hagamos por los demás va a repercutir en el beneficio para nosotros mismos, como decía hoy Eduardo, cada vez que nosotros vamos a una actividad social, hoy no pude ir por razones laborales, pero cada vez que uno va y tiene la oportunidad de esto, y hace por estos hermanos que están allí, muchos abandonados, alejados de sus hijos, que los dejan allí, que no los visitan, que nadie se ocupa de ellos, que muchos lloran y se entristecen de saber que no hay nadie que se ocupe de ellos, que criaron sus hijos y sus hijos solamente fueron y los dejaron allí. Pero cuando nosotros nos abrimos y vamos y les mostramos el amor y compartimos con ellos y les sonreímos y los escuchamos, ellos se sienten bien. Ahora, ¿qué quisiera que se hiciera con nosotros si nosotros llegamos a la edad mayor? Quisiéramos estar en un lugar como estos, quisiéramos estar en un estado como ellos se encuentran. Si no nos corresponde y si no estamos para llegar a este lugar, por lo menos podemos nosotros, a través de estas ayudas, de este momento de compartir, hacerles a ellos pasar un momento feliz, y de igual manera nosotros sentir la alegría inmensa que produce el poder compartir con ellos esos momentos de diálogo, de sonrisas, de bailes, de atención, de escucha. Es así como nosotros debemos actuar. Entonces, para desarrollar ese amor, esa práctica de la caridad, porque la caridad es el amor elevado a la más alta connotación. Porque el amor es el sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros padres, nuestros hijos. A veces llegamos a amar a otros seres, pero la caridad va más allá. La caridad va más allá del amor filial, va más allá del amor de pareja.
porque el amor que se practica a través de la caridad es incondicional, es un amor entregado. Entonces, por encima de todo está ¿quién? Dios, porque dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ¿cómo amar a Dios? Como amamos nosotros a nuestro prójimo. ¿Cómo amar a nuestro prójimo? Amándonos a nosotros mismos. Porque si bien es cierto, si nosotros no nos amamos, ¿podremos dar amor a otros? ¿O qué tipo de amor vamos a dar? ¿Qué tipo de sentimiento podemos dar si ni siquiera nosotros nos amamos? ¿Por qué no nos amamos? ¿Cuándo dejamos de amarnos a nosotros mismos? Cuando nosotros hacemos cosas que nos hacen daño. ¿Cómo qué cosas? ¿Será que solo las bebidas alcohólicas? ¿Será que solo los vicios? ¿Eso será lo único que nos hace daño? No. Hay otras cosas que también nos hacen daño. ¿Cuáles serán? Los sentimientos negativos que podamos cultivar en nosotros, porque está comprobado, y la ciencia lo ha comprobado, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, todo eso produce enfermedades físicas que se van manifestando con el tiempo. Aquellas cosas no curadas, aquellos sentimientos no sanados, terminan por afectarnos. Eso es falta de amor, porque quien ama logra entender y comprender a su hermano, logra saber, tratar, auxiliar, ayudar a su prójimo. Y de esta manera, como Dios no lo vemos, a Dios no lo vemos aquí, a Dios no es el Señor allá barbado que uno ve a veces en las imágenes, o que nosotros mismos, cuando estábamos en otras doctrinas creíamos que Dios era un Señor de mucha edad, de barba blanca, y por allá estaba en algún lugar observándonos. Entonces, a Dios no lo vemos físicamente porque en Él estamos inmersos en su amor. Dios está en todas partes. Dios está en cada ser que nosotros encontramos a nuestro paso, porque somos creación de Dios, y al ser creación de Dios, nosotros somos de esencia divina. Ahí está Dios en cada uno de nosotros, pero no solamente en los que tratamos de seguir las enseñanzas de Jesús, sino también en aquellos que se alejan de las enseñanzas de Jesús. Está en el criminal, está en el que hace el mal, está en el que engaña, está en el que hace cosas en contra de la humanidad, del prójimo. Ahí también está Dios. Está muy escondida la conciencia de su divinidad en estos seres, pero en esencia está. Entonces, por eso es importante amar, y por eso Jesús nos enseñó que también el amor debería ser hacia los enemigos, hacia los criminales, hacia todos los seres, hacia todas las criaturas. Y el espiritismo nos habla de las formas de la caridad y nos habla de la caridad material. ¿Cuál es la caridad material? Pues la que consiste en auxiliar a nuestros hermanos que pasan por la prueba de la pobreza. Es dar alimento al que tiene hambre, abrigo al que tiene frío, en fin, aliviar en cuanto sea posible las privaciones materiales de aquellos que sufren. Esa caridad, ¿es fácil o difícil? ¿Ustedes qué dicen? Esa es la caridad fácil. Exactamente. ¿Por qué? Porque el que tiene y puede, da y hace y recurre, y si no tiene, muchas veces pide y hace algo por los demás. ¿Sí? Esa es la caridad fácil. ¿Por qué? Porque lleva al necesitado un recurso. Ahora existe otro tipo de caridad, que es la caridad moral. La caridad moral consiste en ejercer la tolerancia mutua. ¿Eso es fácil?
La tolerancia mutua, entender que el otro se equivoca, sin embargo yo también me equivoco. Entonces, como estamos aquí y no somos perfectos, porque estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas, donde todos estamos casi por la misma línea de defectos o virtudes ahí, tratando y luchando con nuestras tendencias, entonces necesitamos que también sean tolerantes con nosotros, para que nosotros también seamos tolerantes con los demás. Existe un gran mérito en hacer silencio para dejar que hable otro más ignorante que vosotros. Pero generalmente, ¿qué ocurre? Que nosotros queremos tener algo que a todos nos dieron por igual, tener la razón. Entonces, generalmente no nos quedamos callados. Si escuchamos algo que nos están diciendo que no es cierto, que no estamos de acuerdo, lo primero que hacemos es refutar, entrar en controversia, llevar la contraria y empezar a veces hasta llegar a discusiones, a situaciones complejas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer silencio, de quedarnos callados y dejar que aquel que está en su situación o con sus opiniones las diga, y nosotros respetar esa posición de las personas. Saber hacer oídos sordos a una palabra burlona que se escapa de una boca habituada a denigrar, no ver la sonrisa desdeñosa con que os reciben esas personas que muchas veces equivocadamente se consideran superiores a vosotros. Eso es a veces difícil. Tal vez a algunos no nos ha tocado vivir circunstancias en las que las personas se burlan de nosotros o denigren de nosotros o que nos sonrían con desdén, ¿cierto? Que nos menosprecien, como que usted quién es, y lo miren a uno, como dicen, por encima del hombro, ¿cierto? Sin embargo, la situación y las circunstancias y lo que nosotros debemos hacer ante eso es tolerancia, comprensión de que esas personas en algún momento reconocerán que están equivocadas y procurarán su transformación, al igual que nosotros ya hemos pasado por ahí, porque a veces, tal vez en el colegio, no sé, en algún momento de nuestra vida nosotros éramos los que nos burlábamos de aquellos que por alguna circunstancia, alguna situación que pasaba o algo, éramos nosotros los que promovíamos tal vez la burla, la ofensa en contra de alguien. Ese es un merecimiento, no desde el punto de vista de la humildad, sino desde la caridad, porque no prestar atención a las equivocaciones de los demás es caridad moral. Entender que todos nosotros somos imperfectos y por tal razón debemos tratar de minimizar los defectos ajenos y comprenderlos, porque nosotros también somos necesitados de esa misma caridad. La caridad, amigos míos, se hace de muchas maneras. Podéis realizarla mediante los pensamientos, las palabras y las acciones. Esa es otra forma de hacer caridad. Pensamientos, palabras y acciones. ¿Cuándo con los pensamientos? Con la oración a favor de los pobres desprotegidos que han muerto sin haber visto la luz. Una plegaria hecha de corazón los alivia. ¿Cuántas veces nosotros nos enteramos de personas que desencarnan en las calles? ¿Cuántas veces nosotros elevamos una plegaria, siquiera por aquellos que viven en la indigencia? ¿Cuántas veces cuántas de estos hermanos nuestros no desencarnan allí en las calles a la intemperie, unos de hambre, otros de frío? Al menos que nuestro pensamiento en un momento dado se eleve, que escuchamos que un señor fulano de tal en tal parte se suicidó, que escuchamos que tal persona, tal situación, ahorita por ejemplo lo de Piedecuesta, estos hermanos que desencarnaron en esa avalancha. Nosotros podemos practicar la caridad con nuestro pensamiento, orando por esas almas que están retornando a la patria espiritual, tal vez con ese trauma,
con esa sensación de la pérdida de sus seres queridos, de sus hijos, sin reconocer que ya están en el mundo espiritual y sintiendo el desespero de la circunstancia que llevó al fallecimiento de su cuerpo físico. Ahí nosotros podemos con nuestros pensamientos favorecerlos con la oración, para que ellos al regresar al mundo espiritual encuentren paz, encuentren serenidad, encuentren luz que les guíe en su camino de retorno a la verdadera vida. Con las palabras, a través de los buenos consejos que dais a vuestros compañeros de todos los días. Si vemos a alguien que sufre y alguien viene y nos cuenta sus penas, sus situaciones, sus circunstancias, ahí está nosotros, nuestras palabras, las enseñanzas que aquí hemos recibido, que el Evangelio nos trae, que la doctrina espírita nos esclarece, el porqué del sufrimiento, por qué vivimos las pruebas que vivimos, y de esta manera nosotros consolamos y somos multiplicadores del consuelo que Jesús trae para nosotros. Así como nosotros fuimos consolados en nuestras necesidades, fuimos esclarecidos en nuestras dudas, nuestras inquietudes encontraron respuesta, nosotros a través de las palabras podemos llevar respuestas a las personas que desconocen la inmortalidad del alma, que desconocen la ley de la reencarnación y que todavía creen que se va definitivamente a un infierno o a un cielo o a un purgatorio, o que se van a quedar allí dormidos, o que desencarnan y se olvidan de todo y ya no tienen más conciencia de nada. Ya no hay que preocuparse, ya no pensamos, allá no pensamos. Precisamente esta mañana en la oficina había una señora esperando al jefe, y la señora, no sé, con otra compañera que estábamos ahí, dimos al tema de la muerte. Y entonces una decía que el infierno, el cielo, el purgatorio, la otra decía, no, pero eso allá uno ya como que no piensa nada, ya allá no se acuerda de nadie, solo espera seguir adelante y esperar a Jesús. Y bueno, y cuando les hablo, pero hoy día la ciencia ha comprobado de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, y dicen, oiga, yo sí pienso que sí, de verdad que la reencarnación sí tiene algo como de cierto, porque de verdad que uno entonces, ¿cómo se explica que haya tantos espíritus y solamente nosotros aquí cuando nos vayamos, entonces vamos allá a acumular espíritus y espíritus, entonces se acabaría la humanidad, ¿cierto? Y entonces ahí se desprendió una conversación que terminó ¿en qué? En esclarecimiento. Una termina aceptando que sí es posible y viable que haya una reencarnación. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso le abre la mente, porque eso le ayuda a investigar tal vez después si de pronto hay algo más allá realmente, y se puede interesar en que de verdad hay que hacer más cosas. ¿Por qué? Porque progresamos. La otra señora que decía que el infierno y eso, y cuando hablamos de las injusticias, de las desigualdades sociales, de los niños con síndrome de Down, de los genios y todo esto, ella se quedó mirando y dijo, pues sí, verdaderamente, si hubiera la reencarnación y si entendiéramos que se equivocaron antes y ahora vienen en estas condiciones para rescatar, sí, Dios es justo y bueno y tiene algo de lógica. ¿Qué pasa? Fueron dos personas. Si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no decimos nada, si nosotros ni siquiera decimos que somos espíritas o que estamos conociendo la doctrina espírita, ¿qué hubiera pasado con estas señoras? Si hubieran ido ahí con su creencia y sin ninguna inquietud y sin ningún deseo de pronto de conocer algo diferente y entender la misericordia, el amor, la bondad de Dios, la justicia de Dios. Ya se fueron pensando en que todo, de pronto, en las cosas que ellas observen, en las circunstancias que ellas vivan, en las cosas que pasan en el mundo, hay justicia, que nosotros no sabemos por qué les están pasando esas cosas a estas personas, a estos niños, a la humanidad, pero que todo obedece a la justicia divina, que no es porque sí, que no es un castigo,
Entonces, por eso es importante que nosotros, con nuestras palabras, tratemos cada vez que podamos de sembrar una semillita que de pronto inquiete un alma, un corazón, una conciencia a despertar. Mediante la acción, haciendo a los otros aquello que nos gustaría que nos hiciesen, como Jesús nos enseñó. Siempre actuando, pensando en que así como yo le dirijo a alguien la palabra, así como yo a alguien miro, así como yo a alguien le hago algo, así mismo me gustaría que me lo hicieran a mí. Y en ese orden de ideas yo creo que nos equivocaríamos menos. Si antes de decir una ofensa, nosotros pensamos, si fuera a mí, me la estuviera diciendo, ¿cómo me sentiría? Yo creo que ahí haríamos un alto y corregiríamos antes de equivocarnos. Pero muchas veces actuamos por impulso normal. Estamos en un proceso de evolución, de crecimiento. Estamos tratando de dominar nuestras inclinaciones y de trabajar en nosotros, ¿sí? Entonces, debemos cada uno de nosotros trabajar en hacer por los otros lo que nos gustaría que hiciesen por nosotros. Hay otra caridad que Jesús la llama la caridad desconocida. En el libro Jesús en el Hogar, escrita a través de la mediunidad de Chico Javier por el espíritu Neolucio, hay una historia. Jesús conversaba con sus apóstoles en la casa de Pedro. Allí en la casa de Pedro empiezan los apóstoles a hablar y a decir que cómo era posible practicar la caridad sin recursos financieros. Era muy difícil. Entonces ellos se inquietan y dicen, no, solamente los que tienen dinero, los que tienen comodidad, serán los que pueden practicar la caridad, el servicio, el bien, porque definitivamente sin recursos no se puede hacer nada. Jesús, oyéndolos, se queda mirándolos y dice, había un hombre justo que él había sido llamado y convocado a la beneficencia. Sin embargo, este hombre tenía muy escasos recursos. Este hombre no poseía mayores ganancias. Trabajaba, eso sí, entregado a su familia. Tenía varios hijos que mantener y él no podía sacar ni un céntimo de su sustento, de su familia, para practicar la caridad y la beneficencia, como la entendíamos y como la entendían aquellos en el mundo. Este hombre triste, un poco afligido, se puso a pensar y dijo, voy a hacer algo, voy a empezar a combatir el mal que hay en mí, y cada vez que yo vea la posibilidad de reprimir el mal, lo voy a hacer. Este hombre entonces, si llegaba a algún lugar y escuchaba a la gente maledicente que quisieran hablar de alguien, él se recogía, no conversaba nada negativo de su prójimo, se abstenía, y si le preguntaban directamente, él trataba de resaltar alguna virtud de la víctima. También pasaba que si él veía que alguien caía en la cólera, se ponía iracundo y se molestaba, él trataba de tranquilizarse, de armonizarse, para que el otro también se tranquilizara, y lo trataba como a un enfermo que necesitaba de auxilio, generándole sentimientos de bondad y de piedad. También pasaba que este hombre procuraba ayudar, siquiera cuando transitaba por las calles, a recoger las piedras que hubiese en el camino que pudieran convertirse en un peligro para las personas que transitaran por ahí, que se pudieran accidentar. También trataba este hombre de ayudar en hacer oídos sordos a las calumnias que a veces le lanzaban.
trataban a veces de ofenderlo, y cuando lo ofendían, él se quedaba en silencio y por el contrario seguía tratando al ofensor con el mismo amor y con la misma fraternidad de siempre. Así pasó su vida este hombre, atacando el mal en esas pequeñas cosas y circunstancias de la vida. Cuando este hombre termina su jornada en la tierra, vuelve al mundo espiritual, y cuando llega allí, preocupado porque no había podido practicar la beneficencia como él hubiera querido, por el contrario se encuentra con que es aureolado con una luz brillantina. Él se queda conmovido y llora y dice que por qué tan alto honor, y le dijeron allí que era porque había sido un guerrero para combatir el mal en sí mismo y para evitar que se promoviera el mal hacia nosotros. Esa es la enseñanza que Jesús transmite. Si nosotros no logramos practicar siquiera la beneficencia, tratemos entonces de dominar el mal que hay en nosotros y de tratar de aminorar el mal que se puede generar en donde nosotros nos encontremos. Pero muchas veces nosotros escuchamos decir algo malo de alguien, y si nosotros sabemos algo o creemos que es cierto, ¿qué hacemos? Nos metemos en la conversación y decimos y apoyamos y terminamos nosotros también diciendo todo lo que sabemos. ¿Cierto o falso? Lo comentamos. ¿Es verdad? ¿Nos pasa todavía? Sí, nos pasa. Siquiera a veces recogemos la basura que vemos por la calle cuando vamos, de pronto algo que cayó por ahí tirado y vemos una cáscara de plátano, de madurito por ahí, y de pronto la recogemos y buscamos una caneca y la botamos para evitar que alguien que de pronto pase descuidado la pise y se caiga y se accidente. ¿Alguna vez ha pasado por nuestra mente? Cuando leía esa historia yo decía, bueno, todavía estamos aprendiendo, somos aprendices, y cada uno en esas pequeñas cosas puede hacer mucho, porque está evitando que el mal se propague. Hay diversas maneras de hacer la caridad, a las que muchos de vosotros confunden con la limosna. No obstante, existe una gran diferencia entre una y otra. La caridad es diferente a la limosna. La limosna, amigos míos, algunas veces es útil porque alivia a los pobres, pero casi siempre resulta humillante, tanto para quien la da como para quien la recibe. La caridad, por el contrario, vincula al benefactor con el beneficiado y además se disimula de 1000 maneras. Y a veces, dice en el libro de los Espíritus, que muchas veces ni siquiera el que sale a pedir limosna realmente la necesita, porque hay personas que lo tienen como una profesión, el pedir limosna, porque a veces los que realmente necesitan no tienen, como no son mendigos de profesión, les da pena comentar que están necesitados, no lo dicen, no lo comentan, mucho menos ir a pedir asistencia o ayuda. Por eso hay un evangelio dedicado a los infortunios ocultos de los que nos habla Jesús, que nosotros tenemos que estar atentos a escuchar quién, cómo, dónde está el enfermo. Fulanita no ha vuelto al centro espírita, se enfermó. ¿Qué hemos hecho? Siquiera una llamada para saludarle, para saber por qué no ha vuelto. Siquiera hemos hecho algo, si está enfermo o enferma, siquiera de apuntarla en el cuaderno de los tratamientos para ayudarle en su proceso de salud. Siquiera en el cuaderno de vibraciones para que oremos. Siquiera en nuestras oraciones personales, cuando nos enteramos de las necesidades de nuestros hermanos. No es solo la limosna, meterse la mano en el bolsillo y sacar una moneda es fácil para muchos. Y hasta a veces nosotros
hemos podido hacerlo. Pero la limosna también degrada a aquel que sale a pedirla. Porque una sociedad, dice el libro de los Espíritus, que se basa, que no es capaz de ayudar a los más débiles, proveyéndoles aquellos recursos que les desean, es una sociedad que todavía le hace falta verdaderamente servir y ayudar a los otros, ¿sí? Es una sociedad que todavía no está completamente concientizada de que somos una comunidad y que nos debemos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la caridad? Nos dice la pregunta 886 del libro de los Espíritus. ¿Cómo es la verdadera caridad? ¿Cómo la entendía Jesús? Y yo creo que ustedes, los que tienen mucho tiempo de estar viniendo al centro espírita y los que están haciendo el curso, ya saben cuáles son. ¿Cómo es que Jesús entendía la caridad? ¿Quién quiere compartirme? Benevolencia para con todos. Yo entiendo la caridad como algo que siembra uno y da frutos. Sí, no siempre recoge. Porque si da uno no es efectiva la caridad, es una siembra. Es una siembra. Sin embargo, ¿cómo la entendía Jesús? Es benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Esa es la caridad como Jesús la entendía y la practicaba. Benevolencia para con todos. En esa benevolencia cabe la caridad moral y la caridad material. Aquí tenemos a nuestros hermanos Divaldo Pereira Franco con su primo Tío Nilsson en la Mansión del Camino, haciendo allí asistencia social, labor social con los niños de la Mansión del Camino. Ellos entregados allí, sirviendo, ayudando, auxiliando a estos niños, educándolos para que sean hombres y mujeres de bien, con una vida entera dedicada al servicio al prójimo. Eso hace parte de la benevolencia, el deseo de que otros estén bien. Y cuando yo deseo que otros estén bien, yo movilizo todas mis energías para que eso ocurra. Porque la caridad es acción. Es el amor en acción. La indulgencia para con las imperfecciones de los demás, eso es caridad moral, porque nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros es imperfecto y que así como nosotros necesitamos que las personas no tengan en cuenta nuestras debilidades, sino que puedan de alguna manera, si algo bueno tenemos, que vean eso en nosotros, así nosotros debemos procurar verlo en los demás. Y el perdón de las ofensas, el perdón incondicional, el perdón que libera a aquel que se perdona y del cual cada uno de nosotros, cuando perdonamos, no somos nosotros los que nos liberamos, porque estamos ayudando a que nuestra alma, nuestro ser, sienta paz, se llene de paz, porque aún así el otro no me perdone la ofensa, yo voy a estar en paz. ¿Por qué? Porque yo me liberé de esa situación, porque yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que esa persona me perdonara, porque de alguna manera, si está en mis manos y es posible que yo pueda hacer algo para reparar el mal que le causé, debo hacerlo, y con eso también yo me libero. Y San Pablo nos habla entonces de la caridad en estos términos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible al punto de transportar las montañas,
Si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no ponemos amor en cada cosa que nosotros hacemos, si nosotros no ponemos todo nuestro sentimiento de compasión, de entrega, de dar todo sin condición, sin esperar retribución, sin querer que se nos devuelva el bien que practicamos, no estamos haciendo las cosas bien. Por eso, la invitación de Pablo es a que nosotros, en todo lo que hagamos, le pongamos el amor y la caridad. Que le pongamos ese sentimiento de entrega incondicional, que nos identifica con la necesidad del otro, y que podamos nosotros, al identificarnos con esa necesidad, hacer las cosas con tanto amor como quisiera que se hiciese con cada uno de nosotros. ¿Qué es la caridad? La caridad, dice Pablo, es paciente, es dulce, es bienhechora, goza con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. ¿Estamos dispuestos a practicar la caridad como Pablo nos expresa aquí que debe ser? Es un trabajo, y por eso la caridad moral es la más difícil de practicar, porque implica que nosotros tomemos acciones para contrarrestar aquello que nos aleja de la verdadera práctica de la caridad. ¿Y qué es lo que nos aleja de la verdadera práctica de la caridad? Muy bien, estuvieron atentos. El orgullo y el egoísmo. ¿Qué no es la caridad? No es imprudente, ni irreflexiva. No se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no se enfada, no se irrita por nada, no piensa mal y no goza con la injusticia. Empecemos a decir: no soy imprudente, no actúo a veces con irreflexión, a veces el orgullo no se me lastima cuando me dicen algo que no me gusta, a veces no soy despreciativo con las personas que de pronto están a mi alrededor, a veces tras de alguna cosa que nosotros hacemos en favor de alguien, no esperamos que ese alguien de alguna manera nos retribuya, o hacemos algo únicamente con el interés de que más adelante pueda recibir un beneficio. Es que yo le voy a ayudar a alguien, a una persona con unos papeles, pero yo sé que esa persona tiene un contacto en tal parte y que después más adelante, si yo necesito un favor con favor se paga. ¿No? ¿Hemos escuchado eso? Favor con favor se paga. Entonces, ¿ayudamos con desinterés? No. Muchas veces esa florecita del egoísmo nuestro nos hace que, si no encontramos un beneficio, una retribución, así sea a largo plazo, dejamos de asistir o de ayudar a alguien. No se enfada. ¿Aquí quién no se enfada? Todos nos enfadamos. No nos irritamos por nada, casi por todo, diría yo. A veces nos pasa, a veces estamos como irritables, pero solo a veces. No piensa mal, a veces ni siquiera se han pasado las cosas y ya estamos pensando mal. Que se atrasó el esposo o la esposa, y el esposo o la esposa que está esperando, el cónyuge que lo está esperando,
¿ahora qué estará haciendo? Ahorita viene y seguramente se fue a conversar, se fue a tal cosa, se fue a tal otra y tal. Y el pobre que está allá bregando a llegar a la casa afanado o afanada, porque se le hizo tarde, porque la reunión, porque los papeles, porque algún proceso, y el que está esperando está pensando todo lo malo. No, porque rara vez se piensa, bueno, algo positivo rara vez. Rara vez pensamos, ay no, pobrecito, debe estar ocupado, debe estar acá tal vez muy embolatado y yo aquí esperándolo, no voy a tenerle todo bonito, todo listo para que cuando llegue. No, generalmente encontramos es la expresión de inconformidad, de molestia, porque el otro presentó alguna situación. ¿Pasa? Aquí no pasa. Yo me di cuenta que ustedes aquí no hay. Y no goza con la injusticia. Bueno, yo creo que aquí en este no goza con la injusticia. En ese sentido, yo creo que ya aquí de alguna manera nosotros antes como que a veces nos molestamos por las injusticias, pero mire que no debemos enfadarnos. Entonces tampoco es molestarnos por las injusticias, sino comprenderlas. Que no son injusticias. ¿Acaso hay injusticias? ¿En la ley de Dios hay injusticias? No. Existe ley de causa y efecto, no injusticia. Y dice el espíritu de Adolfo, obispo de Argel: caridad, palabra sublime que resume todas las virtudes. Tú conducirás a los pueblos hacia la felicidad. Al practicarte, crearán para ellos mismos infinitos goces en el futuro, y mientras se hallen exiliados en la tierra, tú serás su consuelo, tú serás el goce anticipado de las alegrías que disfrutarán más tarde cuando se encuentren reunidos en el seno del Dios de amor. En la caridad debéis buscar la paz del corazón y el contento del alma, el remedio para las aflicciones de la vida. Mire qué bonito. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando practicamos la caridad, que es el amor al prójimo, el bien en favor de los otros, ¿cómo se siente nuestro corazón? ¿Feliz? Nos sentimos felices, nos sentimos plenos, nos sentimos bien. ¿Sentimos paz en nuestro corazón? ¿Nos contentamos? Claro. Y las aflicciones de nosotros nos parecen menos duras, porque vamos y nos damos cuenta de las aflicciones que otros viven y son peores situaciones. O cuando estéis a punto de acusar a Dios, dirigid una mirada por debajo de vosotros. Observad cuántas miserias esperan alivio, cuántos pobres niños sin familia, cuántos ancianos sin una mano amiga que los ampare y les cierre los ojos cuando la muerte los reclame. Cuánto bien por hacer. O no os quejéis. ¿Quién no se queja? Yo creo que de una u otra manera, tengamos o no tengamos, de algo nos quejamos. Así sea el calor. ¿Quién no se ha quejado del calor? Entonces, no nos quejemos. Por lo menos, hoy día estamos aquí sufriendo de esta soledad de calor, pero ¿cuántas personas fallecen a la intemperie por el frío? Y porque no tienen quien les provea un techo, un abrigo, algo donde refugiarse. Les voy a contar esta historia de dos jóvenes que iban por un camino, y estos jóvenes, uno era mayor que el otro, se ven al borde del camino una ropa y unos zapatos viejos. Ellos se acercan y el más joven dice: ya sé, ¿de quién será esto? Muestre. Y empezaron a mirar alrededor y vieron a un hombre allí en el campo. Este hombre estaba allí trabajando y el joven le dice al otro: vamos a esconderle los zapatos. Y él saca. Y cuando él venga, nosotros nos escondemos, y cuando él venga, vamos a ver qué reacción tiene. La cara de susto, de preocupación, cuando se dé cuenta que ya no están sus zapatos y su saco. El más grande lo mira y le dice: no, la verdad,
yo observo que estos zapatos son zapatos muy viejos y este saco no es un saco muy nuevo que digamos. Debe ser una persona que no tiene muchos recursos por las prendas que ya están bastante envejecidas. ¿Por qué no hacemos otra cosa?, le propone el muchacho mayor. Y se quedan conversando un rato y decidieron, consensuaron, en que iban a hacer algo. Propuso el mayor: cada uno de nosotros pongamos $1 de plata en cada uno de los zapatos. Y cuando él venga, vamos a observar qué reacción tiene este hombre. El niño más joven lo mira y dice: no, pero no estoy seguro, yo solo eso es lo que tengo, no tengo más. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Mejor escondámosle la ropa. Entonces el otro le dice: no, mira, vamos a hacerlo y vas a observar, y vamos a observar qué pasa. ¿Qué hace este hombre? ¿Cuál es su reacción? Así lo hicieron, cada uno depositó la moneda del $1 de plata en los zapatos y se fueron y se escondieron. Estando escondidos, el hombre venía a recoger su ropita y sus zapatos. Se puso el primer zapato y cuando sintió algo duro, se sacó el zapato, observa, $1 de plata. Él mira al cielo, sus ojos le brillan, su cara se conmueve y dice como: Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde está? Yo observó a todos lados, no vio a nadie. Bueno, se sienta nuevamente y se va a poner el otro zapato. Cuando encuentra nuevamente allí esta otra moneda y la saca. Y las toma en sus manos y mira al cielo y empiezan a brotar las lágrimas de sus ojos. Este hombre se arrodilla. Cuando se arrodilla, empieza a decir a Dios: Dios, gracias, Señor. Gracias porque estaba mi esposa enferma y yo no tenía cómo brindarle auxilio. Gracias, Señor, porque mis hijos estaban necesitados de pan y yo no tenía cómo llevarles algo de comer. Gracias, Señor, por aquellos que hicieron la misericordia en tu nombre y vinieron y dejaron este regalo, este presente para mí. Bendícelos, Señor. Ayúdalos porque hicieron que yo hoy pudiera llevar alivio a las necesidades de mi hogar, de mi casa. Cuando los chicos escucharon esto, porque él lo dijo en voz alta, se movieron de compasión en su corazón y también lloraron de escuchar las necesidades que este pobre hombre estaba viviendo. Sin embargo, sintieron como un calor en su pecho, una alegría interior de saber que habían hecho algo bueno por alguien. El hombre se fue. Y después de que el hombre se fue, los muchachos se fueron caminando y el más grande le dice al otro: ¿no sientes en tu corazón que hoy hicimos algo bueno? Esa es la caridad. La caridad que no se jacta del bien que hace. La caridad oculta, que sirve, que ayuda, sin esperar nada a cambio. Y les traigo este poema. La caridad es la mano tierna y compasiva que apoya a los buenos y a los malos, ama y perdona. Misericordia que para ser buena de bienes paradisíacos se priva. Mano radiante que trae verde oliva de la paz, que acaricia y que bendice. Voz de la eterna verdad que resuena en todas partes, prometedora y activa. La caridad es el símbolo de la llave que abre las puertas del cielo claro y suave, de las conciencias liberadas de la impureza. Es la vibración del Espíritu Divino en su labor fecundo y peregrino, manifestando las glorias y la belleza. Amor para todos, hermanos, y que la caridad se instale en nuestros corazones para que podamos seguir a ejemplo de Jesús, instalando el reino de Dios en la tierra. Vamos a disponernos para la oración.